¿Alguna vez has oído hablar de Scala? Bueno, pues en este vídeo exploraremos los fundamentos de este increíble lenguaje de programación, desde su sintaxis concisa hasta su enfoque en la programación funcional y orientada a objetos. Prepárate para descubrir la elegancia del código y la versatilidad en Scala. Soy Alicia Contreras y esto es Garage Data Pills. Pues vamos a empezar hablando de qué es Scala. En primer lugar, es un lenguaje de programación, como ya hemos contado, que ha adquirido muchísima importancia en el panorama de la programación últimamente debido a su capacidad de juntar dos paradigmas fundamentales, que son la programación funcional y la programación orientada a objetos. Fue creado por Martin Odersky en 2003. Como curiosidad, Scala, las siglas de Scala, vienen de Scalable Language y su código destaca por ser elegante y preciso. Yo siempre hago la broma de que el objetivo de un programador en Scala es comprimir tanto el código en una única instrucción que nadie sea capaz de entenderlo. Y bueno, como curiosidad, que esto a bastantes os interesará, en una encuesta de Stack Overflow de 2020 salió que Scala es el segundo lenguaje de programación mejor pagado y de los más demandados del mercado actualmente. Algunas características fundamentales de Scala las he agrupado más o menos en estas tres. Una que ya hemos repetido 100 veces, que Scala combina la programación funcional con la manera de estructurar y la reutilización de la programación orientada a objetos, lo que hace que el código que se escriba pues sea bastante expresivo, muy conciso y muy fácil de mantener. Por otro lado, Scala es un lenguaje compilado, como podría serlo Java. Es decir, cuando tú escribes código en Scala, este se va a compilar a bytecode en una Java Virtual Machine. Esta característica permite que este código sea ejecutado en cualquier entorno que tenga una Java Virtual Machine, lo que proporciona portabilidad a través de diferentes plataformas. Y bueno, esto hace que sea un lenguaje muy adecuado para aplicaciones escalables y de alto rendimiento. Por último, en cuanto al manejo de la concurrencia, Scala nos ofrece herramientas muy avanzadas para utilizar esta concurrencia, como por ejemplo los actors y los features, que no vamos a incluir en este vídeo ya que es una introducción, pero bueno, esto facilita enormemente la escritura de programas concurrentes de manera segura y eficiente. Y vamos a seguir con los fundamentos de Scala. Como ya hemos dicho, Scala es un lenguaje compilado, ¿vale? Al igual que Java. No obstante, el código de Scala también puede ser interpretado, como podría ocurrir por ejemplo con Python, usando Scala REPL. Esto es una herramienta interactiva que permite a los usuarios escribir y ejecutar código en Scala desde la terminal, ¿vale? Las siglas son pues de read, eval, print y loop. Para realizar los ejercicios de este vídeo vamos a utilizar Amonite, ¿vale? Os dejo en la descripción el enlace para que os lo instaléis. Yo en mi caso utilizo Ubuntu y una vez que esté instalado se inicializaría pues de esta manera, poniendo AMM. Y ya tendríamos acceso a digamos, pues una interfaz en la que poder lanzar comandos de Scala y nos devolvería el resultado al instante. Vamos a dar paso a los fundamentos básicos de Scala mientras tratamos un poco en profundidad las características que ya hemos comentado previamente. Vamos a empezar hablando de la programación funcional. ¿Qué significa que Scala sea un lenguaje de programación funcional? Bueno, pues básicamente que todo lo que se declara en Scala es una función que devuelve un resultado. Además es importante la característica de que para una función, dado el mismo input, siempre tiene que devolver el mismo resultado. En Scala todos son funciones y métodos, es decir, si nosotros hacemos la instrucción 1 más 1, que sería una suma normal de números enteros, eso por detrás se va a traducir en 1 punto más, entre paréntesis 1. ¿Qué significa esta nomenclatura? Bueno, pues punto más sería el método que pertenece a 1, que es un método que en este caso su función es sumar números, y 1, es decir, el 1 que se le pasa entre paréntesis, es el argumento que recibe ese método, que lo que hará será pues sumarle ese número a el 1 desde el que se llama, ¿vale? Esto puede ser un poco lioso, pero lo vais a entender mejor conforme vayamos avanzando en el vídeo. Y esto nos lleva a que efectivamente todos son métodos, es decir, tanto el más como el menos, el igual, mayor que, todo por detrás van a ser métodos a los que se llama desde, pues en este caso, un número entero, ¿vale? Que sería como un objeto que tiene ese método. Para que se vea más claramente, vamos a ir a Amonite. Si nosotros realizamos esta operación, podemos ver que nos devuelve un resultado y esto por detrás consiste exclusivamente en llamadas a métodos, ya que es equivalente a escribirlo de esta manera, ¿vale? Vemos que de esta manera también funciona y nos devuelve el mismo resultado. Sin embargo, no os preocupéis porque no es necesario escribirlo siempre de esta manera, ya que en Scala se puede usar la notación infija, ¿vale? Es decir, podemos usar la notación de puntos y 1 más 1 y nos va a dar el mismo resultado, como acabamos de mostrar. Un ejemplo un poco más complejo de esto sería, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, que sería una secuencia de strings en este caso, que tiene pues los strings A, B y C, se utiliza un iterador for each para iterar por cada uno de los elementos y lo que vamos a haline es imprimir cada una de estas letras. Como podéis ver, esto sería equivalente a utilizar la notación infija, que sería poner for each print line.
y nos va a devolver exactamente lo mismo. Y veis que en este caso no estamos utilizando puntos para llamar a los métodos de las funciones. Vamos a seguir hablando de la inmutabilidad y el manejo de estados que hace Scala. Scala fomenta el uso de datos inmutables, ¿vale? Para evitar efectos secundarios y simplificar la concurrencia que pueda haber. Esto puede verse claramente en Amonite, es decir, seguramente os haya llamado la atención que cuando nosotros utilizamos una instrucción, por ejemplo, pues 1 más 1... lo que nos devuelve, el resultado, nos lo va a almacenar en una variable, que en este caso se llama restero, que podemos utilizar y sumarle pues otro número o aplicarle otra serie de funciones. En Scala existen dos tipos de variables. En primer lugar tendremos el tipo val y el tipo var. El tipo val se trata de una variable de carácter constante que no es susceptible a cambios, es decir, su valor pues no puede cambiar. En cambio, var es una variable que su valor es variable y su contenido sí que puede cambiar. Vamos a ver un ejemplo muy claro en el que si nosotros en Amonite escribimos esto, es decir, en este caso vemos que lo hemos declarado como val. Si ahora nosotros intentamos cambiar esto, es decir, intentamos reasignar la variable ejemplo val y ponerle un 7, por ejemplo, nos va a decir que no se puede. Sin embargo, si lo hacemos con un tipo var, si en vez de val utilizamos var, vamos a cambiar el nombre y asignamos un 4, y ahora intentamos asignarle un 7, vemos que en este caso sí que nos va a dejar. Si ahora vemos lo que hay dentro de ejemplo var, pues vemos que tiene un 7. Y bueno, para hacer realmente una programación funcional no se debería utilizar nunca la variable var. Muchos al oír esto os llevaréis las manos a la cabeza y diréis, pero a ver, ¿cómo es posible? Es decir, yo estoy totalmente acostumbrada a reasignar constantemente variables. ¿Cómo no voy a utilizar variables de tipo var? Pues diré que yo también era un poco negacionista al empezar con esto, cuando empecé a aprender Scala, pero después de un año desarrollando en Scala, diré que es cierto que no es necesario utilizar vars excepto para situaciones como muy concretas. Sin embargo, bueno, pues no siempre se pueden utilizar, y esto es lo bonito de Scala, que puedes utilizar el potencial de la programación funcional cuando te venga bien, y si no te apetece, pues no lo utilizas y ya está. Y bueno, los más puristas de Scala vais a fingir que no he dicho esta frase y vais a continuar con el vídeo y todos contentos. Scala es un lenguaje de programación que tiene tipado estático y además tiene un sistema de tipos bastante robusto. Cuando hablamos de tipado estático nos referimos a que se realizan verificaciones de tipo durante la compilación del código en lugar de hacerlo durante la ejecución, lo cual es bastante útil para detectar errores que pueda haber en el código antes de que el programa se ejecute. A pesar de ser un lenguaje de tipado fuerte, los tipos pueden ser inferidos, a diferencia de Java, por ejemplo. Esto permite al compilador deducir los tipos en muchos casos y reduce, digamos, la necesidad de tener que estar especificando constantemente el tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros ponemos en Amonite mi número 42, vemos que aquí, Scala es capaz de detectar que esto es un número entero. También podríamos ponerlo de esta manera, que es como se especifican los tipos, ¿vale? Y nos lo aceptaría igual. También hemos dicho ya que es un lenguaje orientado a objetos y es puramente orientado a objetos en el sentido de que todo es un objeto. Los tipos y los comportamientos de los objetos son descritos por clases y traits. Sin embargo, bueno, en este vídeo, como es un vídeo introductorio, pues no vamos a tratar esta parte de programación orientada a objetos en profundidad. ¿Cositas interesantes de la sintaxis de Scala? Bueno, pues en primer lugar que afortunadamente no se usa punto y coma al terminar una línea, excepto si quieres concatenar, digamos, varias instrucciones dentro de la misma, como podéis ver en el ejemplo. Si no se pone punto y coma, pues es como que la instrucción continúa simplemente en la siguiente línea, que de hecho es como se suele utilizar. Otra cosa interesante es que en las funciones no se usa return al final, o sea, lo último que hay en esa línea pues es lo que va a devolver la función. Por ejemplo, vemos la diferencia entre un código en Java y un código en Scala. Vemos que en Java es necesario poner el return con la cosa que va a devolver, mientras que en Scala simplemente con toda esa línea en la que está como el resultado, pues ya se da por hecho que eso es lo que va a devolver la función. Por lo general, para las funciones sí que se usan paréntesis, como podéis ver en el ejemplo de arith operation. Sin embargo, si una función tiene una operación única en la que pues no estás declarando ninguna variable extra ni nada, como podéis ver en el ejemplo de abajo, no es necesario utilizarlos y por tanto pues no se suelen utilizar. Es decir, se suelen usar, pero se intenta reducir su uso. Es decir, si no se usan y queda más limpio, pues mejor. Y bueno, vamos a hablar un poco más en profundidad de los tipos de datos en Scala. Ya que Scala está basado en clases, todos los valores son instancias de una clase, ¿vale? Por ejemplo, pues el número 1, número 2, número 3, etcétera, van a ser instancias de la clase integer. En este diagrama se muestra mucho más en profundidad esta jerarquía de clases. Vemos que la superclase de todas es la clase any, que tiene dos subclases directas que serían anyval y anyRef. Estas dos clases sirven para representar dos tipos de datos bastante distintos, que serían clases para
para valores, que son anyval, y clases para referencias, que son anyref. Todas las clases de valores están predefinidas, ¿vale? O sea, todas las anyval están ya predefinidas y se corresponden a los tipos primitivos de lenguajes, pues como podría ser Java, por ejemplo. Vemos aquí una tabla en la que, bueno, la mayoría ya os sonarán y otros sí que son un poco nuevos de Scala, pero también tienen, digamos que se pueden equiparar a Java. Por ejemplo, el tipo unit corresponde a un valor vacío y sería el equivalente de declarar una función void en Java, que es una función que a priori no devuelve nada. No obstante, ¿qué pasa? Que como Scala es un lenguaje funcional, incluso una función que no devuelve nada tiene que devolver algo. Y en este caso, pues lo que tiene que devolver es un tipo unit. Para ver un ejemplo un poco más ilustrativo, vamos a declarar una función llamada printFunction que lo único que hace sería imprimir valores que le pasemos en una secuencia por pantalla. Esta función, como vemos, devuelve un tipo unit, ¿vale? Que sería el equivalente a, pues no devolver nada. Si declaramos esta función, pues bueno, ya para usarla podríamos hacer esto, por ejemplo. Uy, me dejo un espacio. Esa sería la manera de usarla, ¿vale? Por ejemplo, ya que todas estas clases, es decir, string, integer, char y boolean, pertenecen a la clase any, ¿vale? O sea, son subclases de la clase any, nosotros podríamos declarar un single hash set de tipo any que contenga pues todos estos elementos variados, ¿vale? Que no son de la misma clase, son subclases de any. Por ejemplo, si nosotros declaramos este set any, ¿vale? Y vamos añadiendo cada uno de los elementos, vemos que los admite sin ningún tipo de problema. Este último, el espacio. Y el resultado final nos va a quedar un set donde tendríamos pues un string, un integer, un char y un boolean que todos pertenecen a la clase any. Si quisiésemos declarar un set de strings, pues al intentar introducir estos tres valores, evidentemente nos daría error. Eso sería lo relativo a los valores anyval. Hablando de los valores anyref, tendríamos, por ejemplo, pues colecciones, dentro de las cuales tenemos sec y list, que son prácticamente lo mismo, y array, que sí que se diferencia de las otras dos en que array es mutable, es decir, en array es más parecido a un array de Python, en el que podemos cambiar el valor, por ejemplo, el valor de en medio, ese 2, lo podríamos cambiar por un 5, si nos apetece, mientras que si intentamos hacer eso mismo en un sec y en una list, nos daría un error, ¿vale? Ya que son inmutables. Un set, que recordamos que es parecido, pero no se pueden repetir los elementos. Luego tenemos las tuplas, cuyo acceso es con una notación de punto barra baja y el elemento de la tupla. Los mapas, que recordamos que tienen un acceso hasheado, por lo tanto son muy eficientes. Tendríamos aquí dentro también las funciones creadas por el usuario, es decir, una función que te definas tú, estaría dentro de los anyrefs. Y por último, un tipo de dato que es muy curioso, que es propio de Scala, que son los options, que es un tipo que puede convertirse en otros dos tipos. Es decir, una vez lo desencapsulas, puede ser o un sum, que dentro tiene otro valor, o un non. Y esto, así a simple vista, igual no se os ocurre como casos en los que se puede utilizar, pero creedme que es bastante útil. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo me defino esta función, bueno, que sea una función, un val, que sería una sec de options, vemos que dentro pues tiene varios some y varios non. Pero bueno, vemos que el tipo de esta función es una secuencia de option de string. Es decir, son el mismo tipo, a pesar de que uno sea some y otro sea non. Si yo quisiera, por ejemplo, filtrar, porque no me interesa quedarme con los non, pues puedo filtrar solo por los que estén definidos, ¿vale? Aquí estamos usando una función anónima en la que le decimos que nos filtre todos aquellos elementos pues que estén definidos, que en este caso serían únicamente los sum. Si yo además quiero desencapsular esos sum y quedarme con el valor de string real, pues podría hacer un flatten que me desencapsule esos sum para quedarme ya con una sec de string en la que simplemente me quedé pues con los valores string, que a lo mejor era lo que me interesaba en primer lugar. Esto es un poco curioso, que a lo mejor no lo habéis visto nunca, pero créeme que es bastante útil una vez que estás programando con Scala. Y bueno, vamos a dar paso a las estructuras de control. No me voy a parar mucho aquí, ya que no son distintas a lo que podéis encontrar en otros lenguajes. En primer lugar tendríamos if, ¿vale? O sea, el bloque if-else. Yo creo que todos estáis familiarizados con esta sintaxis, vaya. Básicamente, la condición del if le pasas la condición que quieres que cumpla tu código. Si no la cumpliese, pues se iría por el else. En Scala no es necesario poner corchetes si únicamente estás incluyendo una instrucción en tu bloque de código, como ya hemos comentado previamente. De hecho, podrías incluso ponerlo en una única línea. Tiene una peculiaridad, y es que, ya que en Scala todos son funciones, como ya hemos dicho, los bloques if-else no van a ser distintos. Por tanto, son funciones que devuelven un resultado y que se pueden asignar a una variable. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo escribo esta variable, ¿vale? Que sería una variable condition, le puedo decir que tome un valor si se cumple la condición que hay en el if y que tome otro valor si no se cumple la condición que hay en el if. En este caso, queremos que si se cumple ponga uppercase, else lowercase. De esta manera, bueno, algo curioso, veis que
aquí se le está aplicando directamente la función head y la función isUpper a un string, ¿vale? Porque ya hemos dicho que como todos son objetos, pues no es necesario asignar este string a una variable. Entonces, si ejecutamos este código, vemos que nuestra variable condition tendría el string uppercase, ¿vale? Ya que se cumple la condición del if. Y a continuación, pues bueno, los while loops y los for tendrían esta sintaxis que, bueno, no nos vamos a parar mucho, pero simplemente pues para que lo veáis. Y vamos a pasar a las funciones en escala. Esto es un poco un mundo, el tema de las funciones en escala, pero bueno, creo que he intentado resumirlo de la mejor manera posible para que se vean los puntos clave. En primer lugar tendríamos las funciones regulares. Estos son, pues, como lo que se os viene a la cabeza cuando pensáis en una función en cualquier otro lenguaje de programación, que es básicamente tú le pones a la función un nombre, le pasas unos argumentos o no, y esta función pues realiza una serie de cosas y te devuelve un valor. Por ejemplo, podríamos definirnos nuestra función suma, que lo que hace es, dado dos valores que recibe como argumentos, A y B, pues los suma, ¿vale? Y nos devolvería la suma de estos. Después tendríamos las funciones de orden superior. ¿Qué son funciones de orden superior? Bueno, pues como ya os imagináis, en escala es posible pasar funciones como argumentos, almacenarlas en variables, retornarlas desde otras funciones, y esto es parte del paradigma de la programación funcional. Por tanto, las funciones de orden superior son aquellas que pueden tomar una función, bueno, pues que cumplen todas estas características, ¿no? Pueden tomar una función como argumento, devuelven una función como resultado, y esto nos proporciona bastante flexibilidad, ya que se permite el tratamiento de una función como si fuese cualquier otro tipo de dato, pues como si fuese un string, un número entero, etc. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a reproducir esta misma función de operación binaria, que vemos que uno de los argumentos que está recibiendo es una función, es decir, es una función que recibe como argumentos dos números enteros y devuelve otro número entero. Esto cumple perfectamente las características de nuestra función suma, si os fijáis, ¿vale? Recibe dos enteros y te devuelve otro entero. Una vez que tenemos definido nuestra función operación binaria, vamos a utilizarla. Es decir, ahora, ¿qué podemos pasarle? Pues un argumento, otro argumento y nuestra función suma, ¿vale? Lo pasaríamos de esta manera como si fuese pues una variable, sin más. Y vemos que lo que va a realizar nuestra función operación binaria es, como podéis ver aquí que está definida, es utilizar esos dos argumentos con la función que recibe por parámetro. Por tanto, utilizaría la función suma y suma nuestros elementos, que sería 5 más 5, que es 10. Y esto no solo ocurre en funciones que nosotros nos definamos, es decir, podemos ver que el método count, por ejemplo, que es parte de la clase string operations, acepta como input una función que recibe un parámetro char que devuelve un boolean y la función count en sí devuelve un int. La función que recibe por parámetro count nos serviría para especificar qué elementos queremos contar, dado un string. También podemos almacenar funciones como valores, ¿vale? Es decir, la almacenaríamos en una variable como cualquier otro valor. En este ejemplo concreto se está tratando la función math.pow como un valor que puede ser pasado, almacenado y utilizado como cualquier otro valor en escala, ¿vale? Cuando realmente lo que es una función. Como podéis ver, tiene una barra baja y eso va a indicar al compilador que lo que tú quieres es asignar una función a una variable, es decir, no quieres llamar a la función, sino guardarla. Si escribimos esta función en Amonite, vemos que lo que va a ocurrir es que nos devuelve que sqroot es de tipo double flecha double. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una variable que realmente es una función que recibiendo dos doubles te va a devolver otro double. Es decir, si quisiésemos utilizarlo, por ejemplo, 2 elevado a 5 y nos devolvería 32. Y por último tendríamos las funciones anónimas. En escala no es necesario que tú asignes un nombre a una función, al igual que no es necesario que le asignes un nombre a cada uno de los números, que también son funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos una función que no tiene nombre, que lo que hace es multiplicar por 3. Esto podríamos utilizarlo de esta manera, es decir, si nos definimos, bueno, no la estamos definiendo, sino que simplemente se la pasamos a map, que es una función que recibe una función que le va a aplicar a un set o a un array en este caso, de elementos integer. Entonces, si nosotros le pasamos nuestra función anónima al map, vemos que la aplica al array y no es necesario especificar un nombre para esta función. Sería a lo mejor como algo parecido a las funciones lambda en Python, en este caso, en este tipo de utilización. Esto podríamos resumirlo incluso aún más en escala utilizando la notación barra baja, que lo que haríamos es borrar todo esto y sustituir esto por una barra baja. Y como veis, pues se aplicaría exactamente igual. Y bueno, ahora que hemos explicado las funciones en escala, planteo una pregunta. Si escala es funcional y todos son funciones, es decir, hasta las variables, que recordemos que había val y var, ¿qué diferencia hay entre un val y un def?
¿no? En plan, porque podría ser lo mismo. Vale, pues básicamente la diferencia está en cómo se evalúa la instrucción. Val se evalúa una única vez y solamente en cuanto la variable se define, es decir, en cuanto el código pasa por ahí, pues se va a evaluar esa variable. Pero solo lo hace una vez, recordemos. Mientras que def se evalúa cada vez que se llama la función. Es decir, en este caso, pues bueno, veis que son exactamente lo mismo, o sea, esto no nos daría ningún error, es lo mismo aparentemente. Sin embargo, def, al ser una función propiamente dicha, vamos, un método, cada vez que lo llames se estaría evaluando. Y esto nos lleva a otro concepto importante, que son los lazy vals. Digamos que los lazy vals se podrían situar en medio de los vals y los def. Bueno, val y var los metemos en el mismo saco. Se podría situar en medio de los dos, ya que se trata de vals, pero que se evalúan de manera lazy, es decir, solamente se evalúan una vez, igual que los vals, pero lo hacen la primera vez que la variable se utiliza. Es decir, que, como digo, pues los podríamos situar en medio. Y la utilización de estos tres, bueno, pues depende un poco de las características de tu código o del tipo de programa que estés realizando. Es decir, habrá veces pues, que necesitarás utilizar uno u otro, ¿vale? Esto pues ya os iréis acostumbrando a según qué necesites. Vamos a continuar con la parte de Pattern Matching y Case Classes. ¿Qué es el Pattern Matching en Scala? Bueno, pues es una herramienta bastante poderosa que al final se utiliza muchísimo. Honestamente, yo la primera vez que lo vi dije, bueno, esto es como un switch en C, que de hecho lo es, pero se utiliza mucho más de lo que crees. En programación funcional, al final, los ifs, vamos, lo que yo he acabado viendo es que cuando tú en Java, por ejemplo, utilizarías un if, en Scala se suele utilizar el match case, así como regla general. Nos sirve también para desencapsular partes de expresiones complejas o de tipos, pues como por ejemplo podría ser un option. En este caso podéis ver que se está intentando analizar qué tiene la variable ch y en función del valor que tenga, pues se le asignará el match, esta expresión, vamos, devolverá un 1 o un -1. Sin embargo, si el elemento a analizar no hace match con nada, ¿vale? Se va a lanzar un error match error. Por eso es recomendable utilizar la notación _, que sería como una especie de wildcard, para que si el código llega ahí, no, digamos que no dé este error, sino que simplemente, pues en este caso, si no es ni un más ni un menos, se le asignaría un 0. Bueno, este bloque de código devolvería un 0. Como curiosidad, en los bloques match case no ocurre el llamado fall through de C, por lo que no es necesario especificar un break. Todos aquellos que estéis familiarizados con C sabréis que un switch en C tiene esta pinta y es necesario especificar un break al final de cada rama. Pues en Scala no sería así, lo que hace que, bueno, pues como podéis ver, la comparativa queda bastante más limpio. También podríamos introducir lógica adicional. En este caso vemos que después del case _, que sería un wildcard, estamos metiéndole una condición extra en un if, que lo que va a comprobar es que lo que recibamos en esa rama, comprobar que sea un dígito, y si no, pues no entraría por ahí. Vemos que en la instrucción de abajo estamos haciendo algo similar, pero no con un if, sino con una comprobación de tipo. Es decir, le decimos que lo que reciba en esa rama, para que pueda entrar por ahí, tiene que ser de tipo char, y si no, pues no se iría a la siguiente. También se le puede meter incluso más lógica adicional, es decir, todo lo que queráis. En este caso estamos metiendo un bloque de código en el que declaramos una variable, imprimimos y devolvemos un valor. Y como veis, no es necesario incluir corchetes, ¿vale? Se podrían poner de manera opcional si te parece más limpio, pero no es necesario. También se puede utilizar el pattern matching para pues listas, tuplas, etc. Como podéis ver, en el caso de las listas o las tuplas, pues en el caso de las tuplas vemos que podemos ponerle una condición del primer elemento de la tupla, del segundo, solo del primero, lo que os venga bien o lo que necesitéis. Es bastante versátil. Otro uso del match case en Scala podría ser para desencapsular un option. Es decir, podemos utilizarlo de manera exhaustiva para ver pues, que contiene un option, que recordemos que es un tipo de dato que puede contener un valor encapsulado en un sum, como podría ser pues, un número, un string o lo que sea, o puede ser un non, que sería pues, digamos como la ausencia de valor. Al utilizar un match case de manera exhaustiva, por ejemplo en este caso, vemos que nosotros declaramos nuestra variable maybeValue, que a priori es un option de integer, por lo que podría contener un sum con un valor o un none, ¿vale? No sabemos qué puede tener esa variable. Entonces utilizamos una instrucción match case para en result almacenar o bien el valor, que es lo que estaríamos haciendo en la primera instrucción, es decir, en caso de que recibas un sum de value, quédate con el value, o en caso de que recibas un none, le pondríamos un valor por defecto. En este caso, ¿qué ocurriría? Pues que en nuestra variable result se quedaría el número 0, tendría el valor de 0. Y ya, claro, dejaría de ser un option de integer y pasaría a ser un integer. Otra cosa para lo que podemos utilizar el match case statement es para desencapsular un try-catch. Pese a lo que podría parecer, un try-catch en Scala es distinto al try-catch de Java, que esto igual os suena a los que hayáis programado en Java, pues esto es diferente. Es decir, el
el try-catch de Java también se puede utilizar en Scala, pues por ejemplo para hacer una llamada a una API o algo así, que es como el caso típico. Sin embargo, en Scala, try es un tipo de dato. Es decir, ¿cómo se utiliza try? Vale, pues lo que se hace es parecido a Java, es decir, se mete dentro una serie de código que puede o no fallar. Sin embargo, el resultado de esto va a ser un objeto de tipo try de algo, pues por ejemplo try de string, try de integer, que una vez se desencapsule puede ser un elemento de tipo success de string o de integer o failure. Vamos a reproducir este mismo ejemplo que tenemos aquí para que lo podáis entender. En primer lugar, es necesario importar los tipos, ¿vale? Ya que, pues en este caso, try, failure y success no vienen por defecto. Y vamos a declarar una variable resultado, que es un try que dentro tiene código que, como veis, puede fallar, ya que es una división entre cero. De esta manera se genera un objeto try de integer, que vemos que en este caso ya nos está chivando que lo que contiene es un failure. Entonces, si nosotros queremos desencapsular esta variable, que es un try de integer, es decir, desde fuera tú no sabes que es un failure, por decirlo así. El tipo de dato es un try de integer. Podría contener un success o un failure. Lo que querríamos es, en este caso, desencapsularlo, es decir, nos creamos una variable mensaje donde se va a almacenar, en caso de que sea success, pues el resultado es y el valor que contenga. En caso de que sea failure, pues vamos a querer guardarnos la excepción que ha devuelto. Si ejecutamos esto, vemos que nuestra variable mensaje almacenaría, pues ha ocurrido una excepción y el mensaje de la excepción. Y bueno, hasta aquí esta introducción de Scala. Espero que os haya gustado. Bueno, ha habido muchas cosas que evidentemente no hemos podido tratar aquí. Scala, bueno, como podéis ver es un lenguaje muy bonito, pero también un poco complejo. Entonces, claro, pues no nos da tiempo a explicarlo todo. Pero bueno, os dejo una serie de recursos que podéis ver aquí. Os lo dejo también en la descripción. En los que, bueno, a mí me han servido bastante para aprender Scala. En concreto, estos dos libros de aquí, Scala for the Impatient y Programming en Scala, que son estos dos. Yo el que más he utilizado es el primero, este de aquí, que de verdad totalmente recomendado, súper completo, lleno de ejemplos y de verdad que es que si os leéis este libro completo y hacéis y entendéis los ejemplos, vamos, o sea, os podéis considerar programadores en Scala expertos prácticamente. Y en el caso de Scala with Cats es un recurso web que está en formato PDF que también es bastante útil y te explican con ejemplos muy detallados pues las diferentes funciones en Scala. Estos dos los podéis encontrar, realmente son de pago, pero bueno, ya sabéis que internet, pues si buscáis bien, algo podéis encontrar. Y bueno, os animo a que practiquéis todos los ejercicios o los ejemplos que hemos visto en el vídeo en Scala. Si tienes cualquier duda, lo puedes dejar en comentarios y te responderemos encantados. Si te ha gustado el vídeo y todavía no te has suscrito, pues puedes hacerlo aquí debajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.